Saludos compañeros, mi nombre es Félix Joel Ubera Ruiz y hoy estaré enseñando cómo crear un conjunto redundante de discos independientes que es RAID. Ahora, ¿para qué se utiliza RAID? Él mismo hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos que usa múltiples unidades de almacenamiento de datos entre los que se distribuyen o replican los datos. Dependiendo de su configuración, los beneficios de un RAID respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: mayor integridad, mayor tolerancia a fallos y mayor capacidad. En resumen, ¿qué es lo que me permite hacer el RAID? Unificar la capacidad de varios discos en un solo conjunto, o además de unificar la capacidad, puedo tener también redundancia, que en caso de que un disco falle, mi información no se pierda. Bien, pero eso lo explicaremos más adelante cuando esté creando los RAIDs. En este video crearé el RAID 1, RAID 5 y bueno, y el RAID 0, aunque no es redundante. Bien. Ahora vamos a empezar con el RAID 0. Para crear un RAID se debe utilizar el comando mdadm. Bien, escribimos "-create", que es la condicional que me permite crear un RAID. Ahora, en caso de que querramos particionar el conjunto RAID, deberemos agregar esta opción: "-auto mdp". Esta opción me permitirá que el conjunto resultado que salga de la unión de varios discos, que es el RAID, se pueda particionar. Pero para ello utilizaremos algo mejor, que es LVM, que lo explicaremos más adelante en este video. Bien, entonces seguimos creando el RAID 0. Ahora, mientras lo vamos creando, déjame explicar qué es el RAID 0. El RAID 0 nos permite tener varios discos y unificar su capacidad de almacenamiento. ¿Qué hace? Que si yo tengo un disco de 200 GB y otro disco de 200 GB, yo hago un RAID 0 y obtendré un disco de 400 GB. Ahora, si tengo un disco de 200 GB y otro de 400, el resultado no será un disco de 600 GB. El RAID 0 se limita a la capacidad del menor disco, o sea que voy a tener 400 GB y 200 GB perdidos. Ahora, una ventaja que tiene RAID es que yo puedo particionar primero el disco y luego crear el RAID con esa partición. O sea, agarrar el disco que tiene 400 GB, partirlo en dos particiones de 200 GB cada una, y hacer un RAID, un disco de 200 GB y una partición de 200 GB. Y ahí voy a tener el conjunto RAID de 400 GB y la partición de 200 GB utilizable. Bien, continuamos. Aquí vamos a especificar menos verbose para chequear mientras se vaya haciendo. Especificamos también el RAID, o sea, el resultado del RAID, vamos a ponerle como nombre md0. Bien, y si se fijan en la ruta, yo lo situé en /def, que al final vendría siendo ya el resultado un dispositivo, y debemos situarlo en /def y ponerle un nombre, y en este caso yo puse md0. Continuamos, especificamos también la metadata, que es el tipo de superbloque que tendrá el RAID. Ahora, si tenemos el bootloader, o sea, antes de la instalación de Slackware o después, y tenemos el bootloader y lo vamos a instalar dentro del software RAID, o sea, dentro del RAID, él no trabaja en metadata de 1 para arriba, sino en la de 0.9. Hay cuatro tipos de metadata: 0.9, 1.0, 1.1 y 1.2. Por defecto se pondrá en 1.2, pero en caso de que tengamos un bootloader y lo introduzcamos en el software RAID, para que él funcione correctamente debemos especificar la metadata 0.9. Bien, pero en este caso, esto es solo un ejemplo y se irá por 1.2. Bien, ahora este es el parámetro que define el tipo de RAID que yo voy a crear. Yo pongo "-level", bien, es igual, puedo ponerlo o por el nombre o por el número de RAID. El RAID 0 se llama strip, o simplemente pongo RAID 0. Bien, ahora escribo "-RAID devices". Ahí es donde
Ahí es donde yo voy a especificar la cantidad de dispositivos que yo voy a entrar en ese RAID y el nombre o el lugar donde están esos dispositivos, que será SDP y /def SDC. Bien, le doy a Enter y se ha creado el RAID. Para confirmarlo puedo ir, o bueno, darle un cat a /proc md start y me aparecerá el RAID que tengo. Bien, ahora continuamos con el RAID 1. Ahora bien, para crear el RAID 1 especificamos ahora el comando md adm -create -verbose. Especificamos el resultado, o sea el dispositivo RAID, que será el resultado de los dispositivos físicos que incluyamos en ese conjunto, y será en /def y se llamará md1 -metadata 1.2 y -level. Como dije anteriormente, puede ser por el nombre o por el número. En este caso el RAID 1 se llama mirror. Ahora, ¿por qué se llama mirror? Bueno, el RAID 1 trabaja de la siguiente manera. Existe disco 1 y disco 2. Cuando creo un RAID de ambos discos, uno es el espejo de otro. O sea, lo que tenga un disco lo tendrá otro. Y si falla uno, igual el otro lo tiene. Este es un conjunto redundante, ya que tengo la misma información en ambos discos. Cada vez que voy guardando algo, se va escribiendo en ambos discos, y esto puede también acelerar el tiempo de respuesta, ya que cuando voy a buscar algo, me responden ambos discos. O sea, hace un load balancing de ambos discos. Si bien continuamos y especificamos el -write devices es igual a 2 y especifico los dispositivos CDF y /def SDG, que son dos discos duros pequeños de 10 GB, ya que este es un ejemplo. Le doy a Enter y se ha creado el RAID 1. Ahora, para confirmar, doy un cat a /proc y mdstart y me aparece que el RAID 1 se está creando. Para ver cómo va eso, puedo utilizar el comando ejemplo watch -n1, que vea cada un segundo, cat /proc, o bueno, ejecute cada un segundo mdstart. Y aquí me está enseñando de manera interactiva cómo se va creando el RAID 1. Bien, podemos esperar hasta que termine, ya que es poco tiempo. Usualmente los RAID más altos son los que duran más en este proceso. Y aquí ha terminado de crearse nuestro RAID 1. Salimos y a continuación vamos a crear el RAID 5. Ahora, ¿qué ventaja tiene el RAID 5? Que tengo, por ejemplo, varios discos y varios bloques en cada uno, y la redundancia no está en un único punto de falla, sino que me empiezo de nuevo. Tengo, por ejemplo, el mínimo para crear un RAID 5 son 3 discos. Tengo, por ejemplo, en esos 3 discos, 3 bloques en cada uno, A, B y C. Bien, ahora, el conjunto redundante es por bloque. En el RAID 5 tengo disco 1, ABC. El bloque A se utilizará para redundancia. Bien, ahora en el RAID 2, el bloque B se utilizará para redundancia y el bloque C en el disco 3 se utilizará para redundancia. Ahora, esos 3 bloques no se utilizarán a menos que un disco de esos falle, para que los otros 2 bloques en los discos restantes los sustituyan. Bien, así es que ocurre la redundancia en el RAID 5. Ahora, si el RAID 5 le falla un disco, todo está bien. Ahora, si le fallan 2 discos, será la pérdida de datos, porque el RAID 5 no aguanta el fallo de 2 discos. Continuamos. Para crearlo utilizamos el comando mdadm, bien, -create, -verbose, especifico el resultado, md3, o bueno, md5, -level 5,
menos write devices 3 y especifico los dispositivos que son barra def SDH, barra def SDI, barra def SDJ. Y ya aquí he terminado de crear el RAID 5. Si bien voy a, bueno, watch -n1 cat barra proc para que vean de manera interactiva cómo se va creando, md start, y aquí se está creando, pero es un RAID 5 y, o sea, la replicación de los datos, sean ambos dispositivos, o bueno, los tres dispositivos, va a durar un poco. O sea, vendría siendo bien que uno formateara los discos antes de crear un RAID. Ahora vamos a salir, él se irá creando. Y hemos terminado la parte del RAID en este video. Ahora vamos con LVM. ¿Para qué se utiliza LVM? Bueno, LVM hace referencia a una forma de asignar espacio de forma más flexible que las formas tradicionales, como el particionado. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, una partición de 200 GB, ya yo no puedo cambiarle el tamaño de esa partición. La tengo que borrar y después crear dos particiones pequeñas. Ahora con LVM yo puedo, por ejemplo, una partición de 200 GB, le quito 500 GB y se lo asigno a otra partición. Bien, en particular, un volume manager puede concatenar, dividir, combinar particiones. Esto es LVM. En otras virtuales más grandes que los administradores puedan dimensionar o mover potencialmente sin ni siquiera interrumpir su uso. O sea que yo puedo hacerlo en caliente, que por ejemplo el disco SDJ se esté utilizando pero tiene 200 GB, si lo tiene libre pues agarro 50 de esos GB y él puede seguir su uso y todo este proceso será transparente a él. Ahora, ¿cómo se crea un LVM? Bien, para ello necesitamos tres componentes que son los volúmenes físicos, el grupo de volúmenes y los volúmenes lógicos. ¿Qué son los volúmenes físicos? Bueno, son las particiones del disco duro con sistema de archivos LVM o RAIDs. Bien, si no tengo RAIDs, debo especificarle una partición física que será LVM. Ahora, los grupos de volúmenes en la parte superior, o sea, veamos LVM como un modelo de capas. En la capa más abajo están los volúmenes físicos, que en inglés sería physical volumes. Ahora bien, en la capa del medio tendría lo que es el grupo de volúmenes, que es group volumes, y en la capa más alta tendría los volúmenes lógicos, que serían logical volumes. Entonces, ¿cómo creo cada capa? Bien, para crear la capa física, que es el volumen físico, utilizo el comando pb physical volumes create y especifico el disco que voy a asignar, que será SDK, y he creado el volumen físico. Bien, ahora voy a crear el grupo de volúmenes, que será bg create volume group. Bien, especifico el nombre del grupo de volúmenes, que será en este caso Felix, y especifico el volumen físico, que es barra def SDK, y he creado el grupo de volúmenes. Y ahora para crear volúmenes lógicos, bien, como este disco es de 10 GB, vamos a crear por ejemplo dos particiones, por así decirlo, pero en realidad son dos volúmenes lógicos. Bien, creo la primera, utilizo el comando lvcreate logical volumes -L, especifico el tamaño. En este caso será, por ejemplo, 4 GB, 4G, -N, para especificar el nombre, especifico SO3, y al final pongo el grupo a que voy a asignar ese volumen lógico. El grupo es Felix y lo he creado. Ahora, si quiero, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, que quiero asignar todo el espacio que reste a un volumen lógico, lo único que utilizo es lvcreate -L minúscula
y pongo 100% free menos n, le pongo un nombre, lo que sea, y especifico el grupo y lo he creado. Ahora, si quiero ver, por ejemplo, todo lo que he creado, bien especifico lb display /def Felix y el volumen lógico. Aquí me aparece, puedo también ver el otro y vean bien que dice 4 GB. Ahora bien, veo backups y como el resto para 10 GB es 6, me asignó 6 GB. Si quiero ver, por ejemplo, el grupo, doy un bg display /def /Felix, me aparece toda la información del lugar. Y si quiero ver, por ejemplo, el volumen físico, nada más doy un pb display /def sdk y me lo muestra. Y si quiero borrar todo eso, solamente utilizo pb remove, bg remove y lb remove. Ojo, si creé de abajo para arriba, tengo que eliminar de arriba para abajo. Siempre jerárquico. Bien, bueno, hasta aquí este video. Muchas gracias por prestar atención y espero que hayan aprendido. Nos vemos en la próxima y hasta luego.